Muy buenas tardes, mi nombre es Agnes Rojas, les voy a hablar del derecho internacional público, su doctrina desde el punto de vista histórico, el concepto y vamos a hablar un poco de las fuentes del derecho. Dentro de las doctrinas del derecho internacional público, al igual que el derecho en general, se alimenta de dos importantes vertientes, que es el naturalismo y el positivismo. El naturalismo se regía por las normas abstractas e incluso normas divinas, mientras que el positivismo comienza a regir las normas ya escritas y consuetudinarias. Ubicamos ahora algunos doctrinarios dentro del naturalismo, como es Francisco de Vitoria, quien se considera el creador del naturalismo, quien fue un profesor en España, que aunque no escribió texto, no dejó por escrito, se sabe de él a través de sus alumnos. Posteriormente, Fernando Vázquez de Menchaca sistematiza las notas de este profesor Francisco Vitoria y da sus aportes dentro de esta doctrina. Posteriormente surge Hugo Gracio, quien su gran aporte es sistematizar todos los anteriores doctrinarios, todos los aportes, y entonces crea la teoría general de los tratados. Se considera entonces a Hugo Gracio como el padre del derecho internacional. Pasamos ahora a lo que es el positivismo. Dentro de los doctrinarios tenemos a Cornelius van Winkelried, 1675, quien funda la teoría de la experiencia, que esta está fundamentada en la costumbre, y es la costumbre la que hace surgir al derecho internacional. Posteriormente está Jacob Moser en el año 1705, que es el que va a separar el derecho internacional que nace de la costumbre, lo separa del derecho natural, que es abstracto. Pasamos entonces ahora a conceptualizar lo que es el derecho internacional público. Dentro de los conceptos se tiene que el derecho internacional público es el ordenamiento de la comunidad internacional. Otro concepto se considera al derecho internacional público como las normas y principios que rigen a la comunidad internacional. Ya como tal, un concepto más amplio, se dice que es el que se encarga de estudiar y establecer las normas que regulan la acción de los estados y de los organismos internacionales con el propósito de favorecer y cooperar y negociar como garantías para la paz. Pasemos ahora a lo que son las fuentes del derecho internacional. Estas se entienden como las formas de manifestación del derecho internacional y conforme a lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, contempla como fuentes del derecho internacional a los tratados, a la costumbre internacional, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En esta ocasión les voy a hablar particularmente de lo que son los tratados internacionales y su clasificación. Los tratados internacionales es un acuerdo por escrito celebrado entre estados y es regido por el derecho internacional público. Dentro de estos tratados contempla lo que es la entrada en vigor, la aplicación, las enmiendas, las modificaciones, la nulidad, las correcciones, incluso la terminación, entre otros aspectos. Todo esto para que los países que estén sujetos al tratado lo cumplan de buena fe. Dentro de la clasificación del derecho internacional público tenemos, número 1, los tratados abiertos y cerrados. Los cerrados que son celebrados únicamente entre las partes contratantes y no aceptan la adhesión de otros estados. Tenemos los tratados abiertos que sí permiten la adhesión de otros estados, aun cuando no estén dentro de la conformación de dicho tratado. Número 2, tenemos los tratados bilaterales y multilaterales. Los bilaterales son concertados entre dos sujetos internacionales, es decir, entre dos países, como por ejemplo Venezuela tiene tratados bilaterales, por lo menos con China,
o con Rusia, Irán, entre otros. Están los tratados multilaterales, son entre 3 o más estados. Y el número 3 tenemos los tratados según la materia de objeto del tratado, ya sea de carácter político, económico, humanitario, cultural, consulares, entre otros. Y por último tenemos los tratados ley y los tratados contratos. Los tratados ley son aquellos que intentan crear las normas de carácter general aplicable a toda la comunidad internacional o a gran parte de ella. Y por último están los contratos, los tratados contratos, que son aquellos que prevén entre los contratantes un intercambio de prestaciones. Por lo menos Venezuela tiene sus tratados contratos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, entre otros. Bueno, es todo por el momento.